Desde el momento en que irrumpió en la escena musical mainstream, el autotune es un eterno tema de debate, generando una curiosidad inexplicable por sus adeptos y una indignación exacerbada por sus detractores. El uso de este efecto, que surgió como una herramienta para corregir pequeños errores de manera sutil, fue mutando hasta convertirse en un sello creativo, una decisión estilística y en muchos casos un ayudín para quienes no cuentan con un talento vocal innato. Pero los artificios para la voz son parte de la producción musical desde hace muchas más décadas atrás. Si pensamos en el uso del talkbox, popularizado por artistas como Roger Troutman o Peter Frampton, o el vocoder que Stevie Wonder y Kraftwerk explotaron en los 80s, o incluso con técnicas más artesanales como el doblaje de pistas artificial aplicado por el ingeniero Ken Townsend en las grabaciones de los Beatles en los estudios Abbey Road, el cambio de tono a través de la manipulación de la velocidad de la cinta conocido como Barry Speed, o el uso del primer dispositivo de cambio tonal creado en 1974, el armonizador Eventide H910. Como siempre, pueden activar los subtítulos en español o en inglés y prepararse para sumergirse en la historia del autotune, el vocoder y el talkbox en una nueva entrega de En la Zona TV. Para comenzar con esta retrospectiva, es necesario enfocarnos en Andy Hildebrand, un geólogo e ingeniero de investigación californiano que se especializa en sismología mediante reflexión durante su estadía en la empresa Exxon desde 1976 hasta 1989, donde desarrolla un sistema para captar, a través de geófonos, el rebote de las ondas de sonido generadas al explotar dinamita en llanuras, que le permitiría predecir si debajo de esa superficie había yacimientos de petróleo o no, a través de un algoritmo de autocorrelación. Este sistema resulta ser muy exitoso para la empresa, pero al no recibir el reconocimiento que esperaba, Andy decide renunciar y fundar su propia empresa Landmark Graphics, donde evoluciona el software dejando atrás los mapas 2D para darle paso a los 3D, y tras 10 años de desarrollo decide vender la empresa y abandonar la industria petrolífera. Con un gran colchón económico y mucho tiempo en sus manos, Andy reconecta con su parte melómana y comienza a estudiar composición musical en la Shepherd School of Music, una asignatura pendiente que tiene desde una muy temprana edad en la que desarrolla una gran pasión por la flauta, y para 1990 funda Jupiter Systems, la empresa a través de la cual lanza el software Infinity, el cual permite realizar ajustes mucho más detallados en los sample loops, como editar sus puntos de entrada y salida, o aplicar fundidos que otros artefactos de la época como la Akai S1100 no podían lograr hasta ese entonces. Pero el punto de giro llega 5 años más tarde, cuando la esposa de uno de sus distribuidores le dice en broma que debería inventar un software que le hiciera parecer como que canta bien, y él como que no le da mucha bola a la propuesta porque en la mesa no despierta un gran interés en los presentes. Sin embargo, después de 6 meses de intentar invenciones fallidas, vuelve a recordar esa propuesta y le da una oportunidad. Las señales utilizadas para encontrar petróleo bajo tierra eran muy parecidas a la voz humana, con lo cual Andy agarra ese modelo algorítmico y logra reducir cálculos matemáticos involucrados en el proceso para adaptarlo a un sistema que una computadora pudiese soportar al analizar una voz y detectar su tono en un tiempo razonable. Hildebrand presenta el invento en la National Association of Music Merchants Conference de 1996, ya bajo el nombre Autotune, y se lanza oficialmente el 19 de septiembre de 1997 bajo la compañía Antares Audio Technologies, empaquetado en una Tascam TA-1BP. En cuestión de meses, todos los estudios cuentan con este novedoso invento, que sería muy útil para reducir los tiempos de grabación de los álbumes, al evitar tener que realizar millones de tomas para encontrar la nota perfecta, pero la utilización del mismo se mantiene como un secreto, dado que nadie quería revelar este nuevo truco que ayudaba a pulir con sutileza las imperfecciones tonales en sus artistas. Y si bien Believe de Cher es la primera canción mainstream en utilizar el efecto de una forma evidente, es necesario hablar primero de Funny Little Man de Aphex Twin, la cual sale un mes después del lanzamiento del autotune. El uso en esta canción no apunta tanto a la afinación de la voz, sino más bien a darle un carácter digital dentro del contexto informático de la canción, en un acercamiento muy PC Music. Ese mismo año, el dúo ítalo-argentino Roy Vedas, integrado por el italiano Frank Di Mauro y el argentino Maxi Truso, crea Fragments of Life, la cual es lanzada en agosto de 1998. Con un amigo mío
italiano, en Sicilia en el 97 descubrimos el autotune. Había un preset de un rack de multi-efectos, de varios efectos, y usamos ese efecto en la voz. No se olviden que el autotune es argentino, perro, No me hagan enojar, o lo llamo Maxi Truso, amigo, Y así fue como llegó el productor de Cher, que había escuchado nuestro tema, le gustaba el efecto y lo quería usar en una producción de Cher. El tema nuestro ya había estado rankeado en lo que sería el Top of the Pops en Inglaterra, ¿no? Lo que sería la revista Billboard inglesa. Cuenta la historia que desde 1988 un demo llamado Double Amor, escrita por Brian Higgins, Matt Gray y Tim Powell, comenzó a circular en los estudios Warner sin encontrar al artista ideal que pudiera cantarla. Acá podemos escuchar un pedacito de ese demo cantado por Mark Scott en 1991. Sin embargo, los versos serían totalmente distintos a los que escucharíamos 7 años más tarde en la versión de Cher. Alrededor del 97, la cantante estaba en sus 50s y su carrera en descenso necesitaba un hit que le ayudara a dominar los rankings nuevamente. Al recibir el demo de Believe, queda encantada con el estribillo, pero siente que los versos necesitan más trabajo. Y una noche en su casa, mirando la televisión, escucha una canción de Roachford que tiene un efecto que le llama la atención. Cher le propone al productor Mark Taylor imitar ese efecto símil teléfono para aportarle un sonido más interesante a los versos. Sin embargo, el productor siente que Cher no termina de cantarlos como él quisiera. I said, babe, if you want it sung better, get somebody else. So then I left. And then he said, the next day, he said, I've been playing around with the pitch machine, and I think I might have something. So I went in, and I sat next to him, and he started to play it. And it was unbelievable because there was never anything like it. And when it was done, we high-fived each other. My record company said, we can't tell it's you right away. And I said, yes, that's the deal. That's what's so great about it. I was kind of playing around with the auto-tune, as it's called. With this, you can shift the vocal, go to the nearest note. And all it does is if you bend a note when you're singing, all this does is it goes along, it doesn't bend the note up until it reaches a certain point, and then it just flicks to the nearest note. So you end up with these very steppy sounds. Básicamente, el autotune tiene un control que se llama velocidad de refinación. Cuanto más lento está seteado, más natural se escucha la corrección de tono. Sin embargo, lo que hacen tanto Cher como Roy Vedas es establecer la velocidad en 0, eliminando el traspaso entre nota y nota conocido como portamento, creando una corrección instantánea que da como resultado el sonido robótico que por esta época recibe el nombre del efecto Cher. En Believe no está activado en su entereza, sino que se usan ciertas palabras, lo cual hace que el efecto sea aún más evidente. En YouTube hay una versión fan-made que tiene aplicado el autotune en toda la canción para que puedan apreciar esta diferencia. Y como contaba antes, todos los productores de la época querían seguir manteniendo en secreto la existencia de esta herramienta, razón por la cual en una extensa entrevista con Sound on Sound aseguran que el efecto utilizado en la canción es un vocoder Digitech Talker o como es rebautizado, un vocoder. Con Believe, la artista se transforma en la mujer más grande en llegar al número 1 en el Billboard US a sus 52 años, marcando un statement contra el ageism al establecerse como una innovadora en la quinta década de su vida, similar a lo que ocurriría 7 años más tarde con Madonna y su álbum Confessions on a Dance Floor, lanzado a sus 47 años de edad, planteando una paleta que mezclaba el sonido disco de los 70s con electropop, house europeo y synth pop ochentoso, en contraposición al R&B, hip hop y pop rock predominantes durante la época, allanando el camino para la fiebre del EDM que terminaría de tomar forma en los 2010s. Y aprovechando la mención de la reina del pop, podemos recordar también cómo nos sorprendió con su elección vocal para la canción Nobody's Perfect de su álbum Music. La cual se potenciaría en su siguiente álbum American Life.
since I was a child. American life, I live the American dream. I'm gonna wake up, yes and no, I'm gonna kiss some part of... Y si bien Only God Knows Why de Kid Rock es incluida en el álbum Devil Without a Cause, 2 meses antes del lanzamiento de Believe, tras el impacto que produce el autotune en la canción de Cher, deciden lanzarla como sencillo un año más tarde. I take too many pills, it helps to ease the pain. Se dice que Believe samplea las baterías de One More Time de Daft Punk, con quienes compartía discográfica. Y si bien la canción de Daft Punk es lanzada recién a fines del 2000, la misma estaba finalizada desde 1998 y es la primera canción de la banda en utilizar autotune sobre la voz de Rom Anthony. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. En su disco previo, Homework, el grupo ya hacía uso del vocoder, por ejemplo en Around the World. Around the world, around the world. O en Harder, Better, Faster, Stronger, del mismo álbum que One More Time. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. Harder, better, faster, stronger. Que luego repetirían en Get Lucky junto a Pharrell. Con un sonido muy similar al que Jamiroquai crea con el talkbox en You Give Me Something. O Instant Crush junto a Julian Casablancas en conjunto con el autotune. Pero, ¿qué es exactamente un vocoder? Tal vez la forma de identificar su sonido con claridad es escuchando Hide and Seek de Imogen Heap, la cual se conforma únicamente con una capela procesado a través de este dispositivo. Esta canción que varios conocen a través del final de la segunda temporada de The O.C. o por el sampleo de la misma en What You Say de Jason Derulo. Cuenta con la voz de Imogen Heap grabada a través del armonizador Digitech Vocalist Workstation, básicamente procesando la señal de entrada captada por el micrófono a través del sintetizador y devolviendo la misma con las armonías generadas a través de los acordes tocados en el instrumento, generando este sonido robótico retrofuturista. You basically put a MIDI lead into the box, and then you plug a microphone into the box, and you play the keyboard, and the notes that you're playing make your voice do those harmonies by a synthesized voice. Podemos escuchar también acá a un joven Giorgio Moroder dándonos una explicación más simple del asunto. There are two components. One is the voice, the other one is the synthesizer, and the vocoder mixes both things together. For example, if I would play these two notes, you wouldn't hear anything, but if I talk in the mic, you would hear 1, 2, 3, 4, 5. Quien luego volvería a utilizar el efecto en el cover de Tom's Dinner que lanza junto a Britney Spears en el 2015. La palabra vocoder es una abreviación de voice encoder o codificador de voz, y su invención se remonta al año 1928 de la mano del ingeniero electrónico Homer Dudley, quien trabajaba en telecomunicaciones dentro de los laboratorios Bell. Su intención original era la de crear un sistema de compresión que ayudara a transmitir de forma segura la voz a través de las líneas telefónicas de cobre, logrando prevenir interferencias al encriptar las señales de control. El vocoder es la herramienta principal utilizada en el sistema Sig-Sally durante la Segunda Guerra Mundial, ideal para encriptar y decodificar las conversaciones transoceánicas que tenían, por ejemplo, Churchill y Roosevelt. Uno de los primeros intentos en usar el vocoder de una forma musical se da con la aparición del Siemens Synthesizer, desarrollado entre 1956 y 1959. Tras la invención del Farad, un vocoder creado por el músico canadiense Bruce Hack en honor al científico Michael Faraday, y el primer vocoder musical en estado sólido inventado por Robert Moog para el estudio de música electrónica de la Universidad de Buffalo. Este último se reúne con la artista de música electrónica Wendy Carlos en 1970, con quien desarrolla uno de los primeros vocoder de 10 bandas específicamente con un fin musical, el cual utilizaría para la banda sonora de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick.
Para 1976 sale el EMS Vocoder 2000, utilizado por bandas como Kraftwerk y Pink Floyd. Y muchos años más tarde por Madonna en Music. Y ese mismo año se lanza el EMS Vocoder 5000, popularizado por Stevie Wonder. En 1979, Herbie Hancock lo utiliza en su álbum Sunlight. Y un año más tarde, Susan Ciani se presenta en el show de David Letterman con su sintetizador Prophet 5 y su caja de voz que contiene, entre otros controles, un vocoder. En 1982, Neil Young incorpora el Sennheiser vocoder BSM 201 en su álbum Trance. Y algunas canciones más alcanzadas por el fenómeno de la época que podemos mencionar son Let's Groove de Earth, Wind and Fire, Funky Town de Lip Sync y O Superman de Laurie Anderson, así como otras lo utilizan más de fondo como coros o segundas voces, tal como Michael Jackson en PYT, Queen en Radio Gaga o Katy Perry muchos años más tarde en el outro de California Girls. El vocoder también se utiliza como un instrumento más dentro de una canción, tal como lo hace Peter Howell en el tema de apertura de Doctor Who. The next phrase was done using this box here, which is the vocoder. Stevie Wonder también prueba las mieles del Talkbox al utilizar el modelo The Vag de Custom Electronics, marcando la primera aparición del mismo en televisión nacional al realizar un medley de They Long to Be Close to You de los Carpenters y Never Can Say Goodbye de los Jackson 5. Esta performance sería sampleada por Frank Ocean en el 2016 en la canción Close to You. Y Jeff Beck, quien está involucrado en la creación de uno de los hits más conocidos de Stevie, Superstation, también se suma al uso de este nuevo dispositivo al performear dicha canción. Así como también lo hace en She's a Woman. El Talkbox, popularizado por Roger Troutman y Peter Frampton, es un dispositivo de efectos que permite al usuario cambiar el sonido de un instrumento al hablar a través de una manguera conectada al mismo. En 1939, el operador de radio Albino Rey le pone un laringófono a su esposa Louise King de las King Sisters que le permitiría modular el sonido de su guitarra y, escondida tras un telón, dice las palabras al ritmo de las notas del instrumento, creando la guitarra cantante. Oh, that St. Louis woman with all her diamond rings. No sparkling things. Drag my poor heart around by her apron string. Some string. Ese mismo año, Gilbert Wright presenta el Sonobox utilizando pequeños transductores anidados a la garganta del cantante, como podemos ver en una de las primeras apariciones de Lucille Ball en Fílmico. El Talkbox también hace sus apariciones en las películas The Ghost Breakers, The Reluctant Dragon y You'll Find Out. El efecto llega a Peter Frampton cuando comparte una sesión de estudio para el álbum All Things Must Pass de George Harrison, gracias a Pete Drake, el guitarrista de Nashville, que en 1964 utiliza un Talkbox en su álbum Forever. Para la Navidad del 74, el ingeniero de audio Bob Hale le regalaría a su modelo el Hale Talkbox, el cual sería utilizado por Frampton en muchas de sus performances. And I don't think any of us can say we invented it. I think we just took each other's.
Yes, and kept making it better and making it fit the day. In 1939, this was good enough for Alvino Rey. In 1967, the bag was good enough for somebody with a little column speaker. But when the big stuff came along and the Marshalls hit in 1969 and 70, we had to do the real thing. Y en el año 2000 crea Frampton Products, donde además de vender pedaleras y accesorios para guitarra, ofrece su propio Talkbox. Man, that guy's guitar is talking. Hey, my shoes are talking too. Don't worry, we won't hurt you. Muchas veces el uso de este artefacto no se utiliza sobre una letra en particular, sino que puede ser simplemente un instrumento más, como por ejemplo lo hace Slash en esta improvisación. Weezer en Beverly Hills. O Bon Jovi en Living on a Prayer. Air es una banda que hace un gran uso del Talkbox también en su canción de 1998, Sexy Boy. It's a mini Moog, but in a Talkbox. I play, the sound goes in the box, goes in the tube, goes in my mouth, and I take the output of my mouth with the microphone. Right. So you change the sound with the shape of the inside of your mouth. Y Peter Frampton, entre otros, inspiran al frontman de Zapp, Roger Troutman, a incorporarlo en su música. I heard it with Peter Frampton and a couple other artists, and I would use it before we had hit records, playing in nightclubs, doing cover songs. And every time I would use the voice box, people would be dancing until I used it, and when I started using it, they would look up like, and they would seem to hypnotize them in a way. En 1994, el mismo es convocado por Dr. Dre para cantar el icónico estribillo de California Love. California knows how to party. California knows how to party. California Love was Dr. Dre's idea completely from start to finish. When I walked in the studio, he did everything, even as much as telling me how the melody should go. You know, he sung the melody in my ear, and next thing I knew, he was California knows how to party. Y el hook cantado por Roger es una interpolación de la canción West Coast Pop Lock de Ronnie Hudson, en la cual figura como coautor. California knows how to party. California knows how to party. Acompañado por el sample de la canción Woman to Woman de Joe Cocker. Y otra interpolación de Dance Floor de su propia banda, Zapp, en el outro. A mediados del 2014, al productor Bosco Cante se le ocurre crear una versión reimaginada del Talkbox en forma de collar, volviéndolo un aparato más higiénico que la manguera babeada, mostrando un prototipo de la misma en el 2016 bajo el nombre Electrospeed ESX1 y lanzándola al mercado en el 2018. Bosco muestra su funcionamiento al colaborar con Dua Lipa en la canción Levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. There's like little bits layered here and there that just gives it like a cool, like old school 80s Zapp funk undertones into it. Canción que también hace uso del vocoder. Y es que por esas épocas volvió a estar muy en boga el uso del vocoder en las backing vocals del pop mainstream, como escuchamos por ejemplo en este estribillo de Too Long. No one dies from love. Guess I'll be the first. Will you remember us? En I Feel It Coming de The Weeknd junto a Daft Punk. I feel it coming. I feel it coming. I feel it coming. O Taylor en Reputation, donde mete el efecto en Delicate. King of My Heart. Y Getaway Car. Y habiendo comenzado el tópico vocoder con el ejemplo de Imogen Heap, sería criminal de mi parte no hablar de los Mimu Gloves, unos guantes desarrollados por la cantante para controlar el sonido y todas sus variables a través de los movimientos de la mano. So I'm moving around the scale by going up and down there, it goes down a fifth.
down a fourth. And then I can change the filter like that. And I can go between different sounds by going up and down using the pitch. So when I want a reverb, I go into secret finger. And then over here, secret finger is 0. And when I go over here, I've got a really long reverb. And I've got reverse. Esto lo menciono porque Ariana Grande los utiliza para realizar el cover de Hide and Seek, controlando desde ahí el armonizador. Y esta no sería la primera vez que la cantante homenajea a Imogen Heap, teniendo en cuenta que en su canal de YouTube encontramos un cover de Just For Now a inicios de su carrera, donde ella utilizaba una pedalera para imitar las experimentaciones de su ídola. O el cover de Good Night and Go, incluido en su álbum Sweetener, así como varias de las canciones de su álbum Eternal Sunshine, demuestran una gran influencia también de Imogen Heap. I loved watching Imogen. Like when I was a little girl, I fell in love with her. I wanted to have all of the technology that she used on stage, and I wanted to wrap leaves in my hair and have like a looping machine and a tenorion and all these weird things, and I wanted to produce and loop and write, and so I just kind of studied and learned. Y Ariana también jugaría con el talkbox en la performance en vivo de Dangerous Woman en SNL. En años recientes, un ejemplo del uso del talkbox es la intro de 24K Magic de Bruno Mars, grabada por él junto a Mr. Talkbox. Let's set this party on right. Pero volviendo un poco al autotune, en la última década muchos cantantes se volcaron nuevamente a un sonido más relacionado al que presentó T-Pain en su momento, como Charli XCX, Dookie, Bad Gyal, Tini o Travis Scott, por mencionar algunos, y creo que, en parte, se pierden un poco esas mariposas en la panza que sentíamos cuando el efecto era utilizado solo en ciertas palabras, como veíamos en Believe, o como en la que yo considero su versión en español, Regresa a mí, de Thalía. I Wanna Be Bad de Willa Ford. I wanna be bad. I wanna be bad with you, baby. La banda de Luxo en Simpsons. O Jennifer Lopez en el remix que Darkchild hace para If You Had My Love. I heard it on a Jennifer Lopez song. Darkchild remix of If You Had My Love. That's exactly what I want to sound like. And I went on like a 1.5-year search for it. I got one, like a 3-second vocal thing, like just a clip. And I just kept that repeating and kept changing the plugin that was on it. I didn't know what it was called. And then I walked right up on it. Goddamn auto-tune. I studied auto-tune 2 years before I used it once. Es así como luego de un largo tiempo de estudio sobre el funcionamiento del software, T-Pain nos sorprende cuando su single I'm Sprung sale a la luz en el 2005, llevando la apuesta de Cher al siguiente nivel en busca de diferenciarse de los otros raperos, como el título de su álbum indica. Es interesante mencionar también que tanto Cher como T-Pain son dos cantantes que cantan súper bien sin autotune. To the crib, show you how I live. Let's get drunk and forget what we did. I'm buying you a drink. Y si bien en el primer álbum todavía se encontraba un balance entre las voces procesadas y las voces un poco más naturales, para el segundo álbum se redobla la apuesta yendo a por todo. Pero no a todo el mundo le cae bien esta decisión creativa. I was awakened by the flight attendant. She said, Usher would like to talk to you in the back. Quick small talk.
no big deal. And he was like, nah, man, you really fucked up music for real singers. That's the very moment that started like a 4-year depression for me. Se empieza a generar como una dinámica medio hipócrita en algún punto porque, por un lado, los raperos como que lo tildan de cursi y de débil por mostrar esa sensibilidad a través del autotune, pero a la vez lo convocan para que cante los hooks de todas sus canciones, como de alguna forma aprovechándose de los beneficios del autotune sin exponerse a ellos mismos. Y poco a poco los raperos empiezan a soltarse e incluirlo en sus producciones, como lo hace Snoop Dogg en el 2007 con Sensual Seduction, evocando la vibra funk futurista de Zapp en su videoclip. We don't go to the mall, we don't go out to eat. Hay que mencionar que la primera canción en utilizar el efecto en un rap es Too Much of Heaven de Eiffel 65 en 1999. Let me tell you what it's all about. It's called money dependence today, and people just keep on going on. Esta banda estrenaría la canción Blue Dabadi el mismo año que Believe, inspirado por dicha canción. I'm blue, I've been deed, I've died, I've deed, I've died, I've deed, I've died. How can we recreate this effect? Problem is that we didn't quite get there because it was the wrong effect, you know. We call it vocoder, but it's not a vocoder, as I told you. It was an harmonizer playing with a MIDI keyboard, the voice of Jeffrey. Y para mí el pianito de Blue pudo haber llegado a ser una inspiración para el que Addison Rae utiliza en In the Rain. Y otro tema con una esencia similar a Blue, que también hace uso del autotune, es Dragon's Tear de Ozone. Volviendo al mundo de los raperos, Kanye comienza a enamorarse del autotune tras su participación en Put On de Jeezy. Y en el remix de Lollipop de Lil Wayne, y lo adopta por completo en su álbum del 2008, Heartbreaks and 808s, donde podemos escucharlo en su esplendor en canciones como Heartless o Love Lockdown. I'm not loving you way I wanted to, what I had to do, had to run from you. He said, I listened to your album, Rapper Turned Singer. I heard all those songs. I love your album, Rapper Turned Singer. I think you're a genius, blah, blah, blah. Like, he went through this whole spiel. He said, but what I figured out, that Rapper Turned Singer is just a bunch of love songs with a load of bass in them. And I'm like, well, love songs is like heartbreaks, and the load of bass is the 808s. People have a major problem with auto-tune or me singing or me getting my ideas out, then that's too bad. You know, I've had a lot of melodies in me, and I would like not do them, and I'll just say, well, I'll rap because it's safe. And it's like someone who like can draw, but they don't want to show anybody because they're scared people are gonna be like, you don't draw good enough. So people will be like, you don't sing good enough, or don't express what you really want to express because you got to pay the bills and all. I'm like, nah, forget that. I need to express exactly what I want to do when I want to do it. Este álbum sería una gran inspiración para la creación del sonido de Drake y Travis Scott. She thought it was the ocean, it's just a pole. Now I gotta open, it's just a ghost. Y también impactaría a siguientes generaciones con artistas como Juice WRLD, 808s and Heartbreaks is probably one of my favorite albums of all time. Y Lil Uzi Vert. 808s changed your life. Yeah, it was fire. It made me wanna be like, I wasn't sad because I was young, but it made me I felt sad. You wanted to feel that. Yeah, but I was too young, man. Ese mismo año, Lil Wayne se apropia del autotune en su álbum The Carter 3 con la anteriormente mencionada Lollipop. I make her feel right when it's wrong like a line. Man, she never had a love like mine. Y en noviembre del 2008, T-Pain revelaría que P. Diddy le paga por utilizar el efecto, como de la misma forma que él, en su siguiente álbum Last Train to Paris. Auto-tune is something that makes your voice sound like it's live like a computer, or groggly or something like that. Like, you know what I'm saying? Like, T-Pain.
Yeah, like T-Pain. But then there's any effect people hear, they think that it's auto-tune. So on the stuff that I would say, like there's like 2 records I use auto-tune on. The rest of it was my natural voice. Apple lanza la aplicación I Am T-Pain para facilitar al usuario común el uso del efecto. Pero las risas se acaban cuando el 5 de junio de 2009 Jay-Z lanza su canción Death of Autotune como un statement en contraposición al uso excesivo del recurso en el hip hop, comenzando con esta intro levemente fuera de tono, reforzando el incentivo a cantar sin trucos. Don't get me wrong, I love some of it because some of it is written well. Like, you know, some of those T-Pain songs are written fantastic. Even without the auto-tune, the melody that he writes underneath them are incredible. Heartless, the song that Kanye has, the melody that he writes works with or without auto-tune. Lo gracioso es que en el proceso de grabación de este álbum, que se llamaría The Blueprint 3, él graba un tema con autotune con Kanye West y es quien le sugiere que grabe una canción sin el efecto luego de escuchar un beat producido por No ID. La canción menciona a T-Pain en uno de los versos. Now, I was going to disappear for a while because I was on so much music. I really started getting oversaturated. Right. And it turned into this whole T-Pain is on too much shit. Radio stations complaining, they pulling my records off. It was already in place for me to do that, but at the same time, when that song happened, it happened like 2 months before we were planning to do it, and it just seemed like I disappeared because of the song. Y me pregunto luego con qué cara termina haciendo Ape en 2018 con una Beyoncé autotuneadísima a su lado. El mismo año en que Charly García respalda la posición de Jay-Z en los premios Gardel, luego de la presentación en vivo de Duki. Y hay que prohibir el autotune. Charly era el mejor. A mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charly, agarrar la guitarra y cantar, no tener que usar autotune. Me encantaría, se lo digo a la cámara, porque hay notas a las que no llego porque no puedo entonar, entonces agarro el autotune, pum, sé que las estoy clavando, me siento más cómodo, listo. El mismo año en que Jay-Z lanza DOA, The Cup for Cutie se presenta en los Grammys, utilizando unos moños azules como muestra de rechazo ante la fiebre del recurso, y Christina Aguilera es vista usando esta remera, así como el luthier y creador de la marca de guitarras Paul Reed Smith acusa a Andy Hildebrand de haber destruido para siempre la música occidental. Sin embargo, en contraposición a todo este backlash, Old City lanza Fireflies con la voz de Adam Young ultra procesadísima, llegando al número 1 del Billboard Top 100. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Pero las leyes de la robótica en el pop ya habían sido desafiadas 2 años antes por nuestra adorada Britney con Piece of Me, y si bien la cantante ya venía utilizando el efecto de forma evidente en pequeñas porciones de sus canciones, como por ejemplo la que yo considero una de sus mejores, Touch of My Hand. Without a lover, there's a world undefined in my body and mind. I won't be left behind. I'm already here. O en la voz de Kathy Dennis en los coros de Toxic. Taste of your lips, I'm on a ride. En Blackout lo lleva a un nuevo nivel, de alguna forma evocando la deshumanización a la que la estaba sometiendo la prensa y transformándose en una de las primeras inspiraciones para el movimiento PC Music, del cual hablamos en profundidad en el episodio 14 de En la Zona sobre el EP Vroom Vroom de Charli XCX. Un dato curioso de Blackout es que T-Pain coescribió Hot as Ice, donde también aporta segundas voces. También durante este año Kylie va a fondo con el efecto, por ejemplo en canciones como Speakerphone. Y me gustaría hacer una mini pausa acá para mostrar un poco cómo funciona el autotune, tomando de ejemplo estas voces crudas de Britney para Break the Ice, con las que vamos a probar primero cómo es que suena el efecto cuando está puesto en su modo más sutil, ayudando a perfeccionar levemente las notas fuera de lugar. Looks like we're alone now. You ain't gotta be scared, we're grown now. I'ma head to frost on ya, let's get it blazing. Y ahora vamos a ver cómo suena la misma frase si ponemos el tune al máximo, cual T-Pain. Looks like we're alone now. You ain't gotta be scared, we're grown now. I'ma head to frost on ya, let's get it blazing. También quiero aprovechar para hablar un poco del Melodyne, que es otro software de corrección de tono, que básicamente analiza el track, ya sea vocal o instrumental, y lo decodifica en una escala de notas en las que uno puede ir acomodando a piacere la grabación.
You got my, I know it's been a while, but I'm glad. Been a while, but I'm glad you came. But I'm glad you came. Centrándola en esa nota si es necesario y regulando el nivel de exactitud con la que se quiere setear la onda de sonido acorde al tono. And I've been thinking about it. Thinking about. También te permite alargar o acortar el timing de las palabras. You got my. O separar una sola sílaba en la cantidad de veces que desees. You got my. Creo que varias de estas herramientas están incluidas también en las últimas versiones del Autotune, que te da la opción de usarlo en modo clásico para evocar ese sonido tan alevoso logrado por T-Pain. El Waves Tune Real Time se volvió una herramienta utilizada por muchos productores que consideran que le da un sonido más natural a la voz al realizar la corrección de tono en tiempo real, así como también existen aplicaciones como Boloco para el celular en la que podés jugar con el efecto de forma sencilla. Volviendo a Britney, Blackout sería solo el comienzo de este viaje en el que se embarcaría su voz, que en el álbum Femme Fatale alcanza un nivel de corrección tonal extraterrestre. I might be little hazy, but you just cannot deny. Full a tono con la fiebre del EDM en el pop mainstream, del que se abandera junto a colegas como Kesha, So just hush, like you said, I've heard enough. Rihanna, It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. con estas backing vocals de Chris Brown, So if you must fall, to be wise. Disturbia. Lady Gaga Put your hands on my waist, pull the fader, run it back with original flavor. y Katy Perry. This is how we do, yeah. Chillin' laid back, straight stuntin', yeah, we do it like that. This is how we do, do. Incluso Nicki Minaj, menos relacionada con el pop, pero parte de este importante comité, hace uso de la herramienta con frecuencia. I took the prize and lift that bitch up. I took the ice, let me lift my wrist up. Y no hay forma de no mencionar a los Black Eyed Peas si de EDM hablamos, especialmente en su álbum The E&D, en el cual, desde su primer single, el uso del efecto es prominente y se remarca en su letra. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual. Y se arrastra por el resto del disco. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot, cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. De todas formas, sinceramente, el autotune está presente en la mayoría de las canciones del mainstream. Un poco pasa que ya lo tenemos tan incorporado también que nuestro oído lo naturaliza, pero si escuchamos las voces aisladas, por ejemplo, de Party in the USA de Miley, I got my hands up to playing my song. I know I'm gonna be okay. Yeah, it's a party in the USA. o She Will Be Loved de Maroon 5, I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. mismo si nos ponemos a escuchar en detalle las voces aisladas de Oops, I Did It Again, como hicimos en profundidad en aquel video de mi canal, tenemos estos momentos donde la corrección del pitch se escucha evidentemente. Think that I'm standing from above. I'm not that innocent. Se da un caso medio desagradable cuando se filtra una supuesta grabación de Britney en el estudio, como sin autotune, de la canción Alien de su álbum Britney Jean, que en realidad se especula que la persona que la subió configuró en otra nota el autotune. There was a time I was one of a kind, lost in the world, doubting me, myself and I. Y esto no sería inusual dado que varios artistas sufren estos errores en sus presentaciones, como Justin Bieber, What do you mean? Hey, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yo, can we? I know we're live right now, but I think you guys have some tune on my vocals or something. We don't need auto tune. Michael Bublé, I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. I got that string around my finger. Oh, what a world and what a life. I'm in love. o María Becerra, Te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un fe de Luis de 70-30. Y lo que fue malo para mí es que me acostumbré mucho al autotune. ¿Viste? Yo empecé a grabar con mucho autotune. Yo era una persona que cantaba a capela
y cantaba increíble, ¿viste? Y estaba acostumbrada a escucharme a capela en las clases de canto, sin procesos. Y de repente al entrar al estudio empecé a usar mucho autotune. Y pasó que el músculo se puso vago, ¿viste? Y por 2 años estuve cantando así, ¿viste? Y llegó un punto en que perdí como la habilidad de afinar por mí misma. Y hablando de artistas argentinos, se aparecen 2 canciones específicas relacionadas a la primera vez que yo creo haber escuchado el autotune en una canción de mi país. Una es Dispara, de Laura Miller. Es que tus labios se estremecen, que todo lo que tocas se convierte en placer. Y la otra es Creciendo, de Mambrú. Cada vez que quiero que se aclare el camino, siento que mis pasos tienen peso al avanzar. Y un poquito más grandes podemos mencionar Vos Ya Sabés, de los Teen Angels. Y si de canciones en español hablamos, no sería justo dejar pasar Y Yo Sigo Aquí, de Paulina Rubio. Tu química con mi piel hacen carga positiva y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva. Sumergiéndonos en géneros un poco más alternativos, podemos mencionar cómo Radiohead se anima a experimentar con el artilugio en Packed Like Sardines in a Crushed Teen Bops. Nothing came as your love flashed before your eyes. Y Pulp Pulk en un uso similar al que vimos al inicio con Aphex Twin. Recordándome un poco también a Frank Ocean en Nikes. These bitches born Nike, they looking for a check. Tell them it ain't likely. En el 2009, Bon Iver lanza Woods, una canción a capela con la voz líder y sus múltiples armonías autotuneadísimas, que me recuerda un poco a Hide and Seek de Imogen Heap en ese sentido. I'm up in the woods, I'm down on my mind. Grimes cuenta que en el 2010 agarró una melodía que estaba desarrollando y la hizo orbitar en saltos random entre 4 notas a través del autotune y luego regrabó su voz utilizando esa nueva progresión generada a través del efecto como guía para su canción Hallways. Ese mismo año, Barney trae a How I Met Your Mother, un dispositivo que le aplica el efecto automáticamente. En la misma época en la que Time Magazine lo nombra como uno de los 50 peores inventos de la historia, y The X Factor admite usarlo para mejorar la voz de sus participantes, llevando a artistas como Ellie Goulding y Ed Sheeran a sumarse a la campaña Live Means Live, impulsada por David Mindel, donde los artistas que incluyeran el logo de la campaña se comprometerían a estar cantando en vivo, sin autotune ni voces de relleno. Es en el 2010 también que los hermanos Gregory ganan popularidad a través de su canal de YouTube Shmoyojo, con su segmento Songify the News, donde autotunean la voz de distintas figuras públicas en los noticieros. Un año más tarde, la cantante Kate Bush revisitaría su canción de 1988, A Deeper Understanding, donde aplica el efecto del autotune en la voz informática del estribillo. En California English, la banda Vampire Weekend también se anima a probar con esta estética. Y su guitarrista, Rostam Batmanglig, ya lo venía usando con su proyecto Discovery, como podemos apreciar por ejemplo en este cover de I Want You Back de los Jackson 5. Dentro de la escena country pop, el uso del autotune en busca de un sonido mega pulido se hace presente en artistas como Carrie Underwood, Right now, she's probably up singing some white trash version of Shania karaoke. Rascal Flatts, Life is a highway, I wanna ride it all night long. Casey Musgraves, God help me be a good wife.
o Taylor Swift, quien lo acentuaría aún más al sumergirse en su costado popero, alcanzando su punto más remarcado durante Reputation. They're burning all the witches even if you aren't one. They got their pitchforks and proof. The receipts and reasons. También en sus conciertos filmados suele retocar las voces a un nivel que para mí le termina jugando en contra. Para mediados de los 2010, el hard tune se intensifica aún más con el ascenso del trap en el mainstream con artistas como Future, Young Thug o Quavo, o en Argentina con Duki, Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. ECA, Que me traigan los kilos de fino, platino y el negro, a por todo. o Kazu, por mencionar algunos. Pero que papi con tu carita, yo me quiero enviciar. Desde una perspectiva más popera, Tini, que en sus primeros discos no hacía un uso tan intenso del efecto, Entre más tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. lo suma como característica permanente en su voz, Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. y lo mismo va para colegas como Nicki Nicole, No tengo ganas de verte de nuevo. Ya no me sirve comprar con tu juego. Emilia, Sé que no se va a terminar porque estoy en mi momento. y Lali, quien es tal vez quien más balancea el uso de su voz ultraprocesada con su uso más medido del recurso, dependiendo de la intención que quiere transmitir en cada canción. Yo quiero todo. Profundo fui, me enfrentaste a mí, me perdí en promesas tan falsas. Y acá es cuando siento que el efecto T-Pain vuelve a ser una constante en la escena con artistas que realmente transforman su voz con este efecto en su identidad principal, tales como Bad Gyal. Me dice que me veo cara, baby, eso la percha lo llevo con arte. Para quien un poco se vuelve una novedad cuando encontramos algunos videos de ella cantando sin el efecto. No me merece, te hice la maleta. Bye, 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 bye. Yo no me espera, bye, 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 bye. ¿Has intentado grabar canciones sin autotune? Por ver cómo sonaría tu voz raw, como dicen las Vistex. Y no es que me desagrade mi voz, pero para mi música no puedo hacer una canción sin autotune, o sea, no me gusta cómo suena. Todo lo del autotune también es otra movida, porque la peña como, ¡wow! Usas autotune, trap, no sé qué, pero es que el dancehall que yo escuchaba, que es de hace 12 años, ya había autotune. Entonces no es nada nuevo para mí ni para gente que escucha reggaetón. Dancehall es una cosa que hace mucho tiempo que se usa. La mayoría de artistas pop que escucha a la peña que le mola el mainstream usan autotune súper camufladito y súper bien puesto, pero lo usan. Y hablando de españolas, podemos mencionar a Rosalía, quien solamente lo usa en canciones específicas. Y como tú ninguna, ves como la luna, ves como mi prenda, quiero que tú me entiendas. Varios críticos citarían su álbum Motomami como inspiración para CXOXO de Camila Cabello. I got your number 5, never survived to crime. You watch when I know, it's a crime. E incluso Shakira se adapta al tren en el último tramo de su carrera. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Charli XCX es un gran ejemplo también, quien al igual que Tini grabó varios de sus discos sin autotune, pero a partir de su mixtape Number One Angel se mete de lleno con esta nueva identidad. Until you recognize you're the only one I want. Well, I use auto-tune now when I sing because my pitch is just so bad from being in the studio and trying to be Kanye all the time. So I just use it all the time. And it's like a fun effect for me. Aunque creo que recién en su álbum Charlie es cuando se consagra como una verdadera fembot. We were in LA for a month. I don't think I can hide my emotions, no more. The early work, I could sing in tune, but now I think I've gotten so lazy because I sing with auto-tune all the time. Like I'm not singing with auto-tune. And I mean, there are some amazingly technical singers who
do sing with autotune who are still like pitch perfect, but like that's not me. Like I drink and I smoke and I use autotune. E incluso en sus colaboraciones, Charlie logra que cantantes como Ariana Grande se mimeticen con su estilo. Vuelvo a aprovechar obviamente para recomendar que escuchen el episodio 14 de En la Zona en Spotify o Apple Podcasts, donde realmente repasamos en detalle cómo Charlie hace esta adaptación de su voz al autotune. Y si bien varias contemporáneas de la cantante hacen uso del efecto sin asco, como Kim Petras, Pink Panthers, I'm freezing outside. I feel my skin tight. My coat is inside, but I look up at you. o FKA Twigs, I don't know the name of the town you're from. Your star sign or the school you failed. Es curioso cómo una de las amigas de Charlie, la siempre sorprendente Caroline Polachek, tiene la habilidad de emular el sonido del autotune naturalmente. Haters will say it's auto-tune. I like to switch notes using a lot of like what I call vocal flipping, so like Al igual que Emma Robinson, con una técnica border yodeling. Frozen in my head, pictures I'm living through for now, trying to remember all the good times. Dentro de los géneros mainstream, a mediados de los 2000, el autotune se vuelve una herramienta recurrente dentro del reggaetón, desde Daddy Yankee, ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Macano, Amor. Don Omar, Salió a la disco a bailar una diva virtual. o Plan B. Si no le contesto, A sucesores como Ozuna, J Balvin, Maluma o Bad Bunny, y por el lado femenino podemos pensar en Nati Natasha, Becky G o Karol G. Y es que la verdad este video podría ser eterno si también nos sumergimos en géneros como el K-pop, con bandas como BTS y Blackpink, o con artistas africanos como Flavor, Tyla, Rema o Iyanya. Me gustaría cerrar este video con algunos ejemplos fuera de la industria musical, como este comercial de Wendy's, donde se parodia la sobrecarga del autotune en el mainstream. SNL también lo haría con el personaje Blizzard Man, interpretado por Andy Samberg, y con T-Pain presente en el sketch. En el 2014, el personaje Randy Marsh de South Park usa el autotune para lograr tener la voz de Lord. And then finally I used the autotune. Para la voz del personaje Soundwave de la serie Transformers, se utiliza un vocoder Roland BP330. Y la verdad es que, como mencioné recién, podía pasar horas hablando de este tema porque la mayoría de las canciones hace un par de décadas que tienen autotune. Por ahí el talkbox y el vocoder son como situaciones un poco más específicas, pero bueno, también quise como por ahí mostrar los ejemplos que tienen más que ver con la música que a mí me gusta escuchar o que causaron un impacto específico en la historia de esto. Así que bueno, nada, no se ofendan si no me use alguna de las canciones que les gusta. Y espero que bueno, les haya gustado este video y nos encontraremos en una próxima entrega de En la Zona TV en YouTube.